Hola a todos, mi nombre es David Scors, bienvenidos al curso de física postnewtoniana y estamos en la lección del principio de acción estacionaria. Vamos a comenzar a derivar este principio fundamental de la física moderna. Es importante para poder entender esta lección haber visualizado la anterior, pero necesitamos recordar un poquito de la anterior sobre el espacio de fases, que es este gráfico donde podemos colocar los valores permitidos en un sistema físico. En las lecciones anteriores estudiamos el oscilador armónico y básicamente lo que hacemos es colocar los valores de momento y de posición. Aquí utilizo Q como coordenada general, una nomenclatura bastante clásica de la mecánica, y vimos que el oscilador armónico podía adoptar valores de momento y de posición que en el ejemplo que vimos pues se distribuyen en forma de círculo, y sabemos que estos círculos, el radio del círculo, está asociado a un nivel de energía particular. También vimos que el sistema físico en el espacio de fases puede cambiar con el tiempo y nos podemos desplazar cambiando valores de momento y posición, pero siempre restringidos a la trayectoria que está caracterizada por una conservación de la energía. Es decir, no podemos irnos, por ejemplo, a otras zonas que no estén comprendidas dentro del círculo amarillo, porque la energía nos impone una restricción muy importante a los valores de momento y de coordenada que tiene nuestro sistema físico. Esto es lo mismo que decir que la ley de conservación de energía nos restringe una trayectoria mínima o estacionaria dentro de nuestro espacio de fases y que nos explica cómo va cambiando este sistema físico a lo largo del tiempo, siempre siguiendo una trayectoria particular que tiene que conservar la energía. Sí es cierto que si cambiamos los niveles de energía de nuestro sistema físico, ahora obtendremos otra trayectoria permitida de nuestro sistema físico. En este caso es un oscilador armónico que corresponde a un nivel más bajo de energía, pero lo importante es que estas rutas de energía son rutas de energías estacionarias. Y tenemos que buscar la manera de, si obtenemos una fórmula que nos proporcione los valores conservados de energía de un sistema físico, podemos, aplicando lo que se llama el principio de acción estacionaria, derivar las ecuaciones que gobiernan la dinámica, es decir, las trayectorias de nuestro sistema físico, por ejemplo, en un diagrama de espacio de fases. Y propusimos pues una condición específica de restricción. Lo que hicimos fue dar una función general de una cantidad conservada asociada a nuestro oscilador armónico, basada en una constante que multiplicaba el cuadrado del momento y le sumaba a otra constante que multiplicaba el cuadrado de la posición, dada que este tipo de fórmulas se conservan al menos en el oscilador armónico, correspondiendo esta parte a la energía cinética y esta otra parte a la energía potencial. Por lo tanto, un candidato a una fórmula que nos codifica las características importantes y conservadas del sistema sería esta fórmula. Lo podemos reescribir de esta manera. El momento sería la derivada en el tiempo de la posición, es decir, velocidad al cuadrado, la masa entraría dentro de la constante,
O podríamos escribirlo de esta otra manera, yo os pongo las tres nomenclaturas, donde colocamos la nomenclatura para la coordenada general, con un subíndice i que nos denota si es x, y o z, dependiendo de si es 1, 2 o 3, y la derivada en el tiempo de la coordenada que básicamente es velocidad. Bien, la conclusión a la que llegamos es que esta función conservada en nuestro sistema es una función de posición y su derivada en el tiempo, porque lo que queremos hacer no es concluir sobre un principio de acción estacionaria aplicado al oscilador armónico. Queremos generalizar estas observaciones y obtener un principio de acción estacionaria asociado a una función en general, que puede contener cualquier combinación, que veremos que no es cualquier cosa, de posición y de sus derivadas en el tiempo. Y para poder obtener las ecuaciones dinámicas y cinemáticas que nos expliquen cómo se comporta, por ejemplo, el oscilador armónico u otro sistema físico, tenemos que aplicar sobre esta función una condición restrictiva que hace que se conserve, ¿vale? Que si inducimos pequeñas variaciones en el sistema, se mueva el sistema como se mueva, más rápido, menos rápido, da igual, que se conserve los valores de esta función. Evidentemente, si esto es la energía total, esta ecuación de aquí es una restricción a la conservación de la energía total del sistema. ¿Puede variar la energía cinética? Sí, eso sería una perturbación. ¿Puede variar la energía potencial? Aquí. Eso sería una perturbación, pero la suma de la cinética y la potencial conservaría los valores de energía sometidos a estas perturbaciones. Esto es un incremento de la función igual a 0. Así que aplicaríamos sobre esta fórmula un principio de conservación de la función que, por ejemplo, codifica energía. Lagrange quiso generalizar, por lo tanto, la mecánica de Newton con una proposición, con un sistema que nos permite introducir esas pequeñas variaciones en la función conservada y derivar a partir de un procedimiento matemático las ecuaciones de dinámica y cinemática propias de la mecánica. Es decir, Lagrange lo que quiso fue obtener una fórmula maestra, una función maestra, que se va a llamar lagrangiana, a partir de la cual, aplicando los principios de conservación, podemos derivar todas las ecuaciones de Newton. Y para ello, pues voy a poner un ejemplo. Vamos a utilizar un gráfico, por ejemplo, de momento y posición, aunque podía ser posición y tiempo también. Y nuestro sistema físico, que puede ser un oscilador armónico o un balón de fútbol en un campo gravitatorio, lo que sea, nuestro sistema físico va a tener una función de este estilo que va a codificar las cantidades conservadas características de nuestro sistema, que pueden ser energía, por ejemplo. Y la idea es que si llevamos un sistema físico desde un estado A hasta un estado B, por ejemplo, pues el movimiento de una partícula bajo una fuerza, bajo un campo eléctrico, bajo lo que sea, la cuestión es que cambiamos de un estado A a un estado B. Como hemos visto, este movimiento pues puede tener lugar por determinadas rutas, ¿no? Podríamos, pues por ejemplo, tener estos valores de momento y estos valores de posición, y nuestra particulita iría desde el estado A hasta el estado B siguiendo pues una ruta que puede ser cualquier cosa. Pero podríamos elegir, por ejemplo, ir por este otro camino
y llegar a B. O podríamos elegir un camino un poquito más recto y llegar de A a B. ¿Vale? Matemáticamente podemos computar todas las trayectorias y los caminos desde A hasta B, pero hay solo un camino que va a estar asociado a una energía mínima o a una situación donde la energía sea estacionaria. Donde haya conservación de energía igual por este camino, no se conserva la energía y no sería el camino más, entre comillas, corto. Y lo mismo si nos movemos por aquí. Igual este camino consume muchísima más energía que, por ejemplo, un camino de esta ruta donde minimizamos la función que nos codifica esas energías características de nuestro sistema físico. Y aquí está la clave. Tenemos que encontrar una manera en la que matemáticamente describamos cómo vamos moviéndonos en este tipo de espacios y después otro procedimiento por el cual calculamos la trayectoria mínima, de mínima energía o de energía estacionaria, que va a corresponder con la solución a nuestro problema y a las ecuaciones adecuadas de dinámica y cinemática que explican nuestro sistema físico. Calcularíamos la ruta mínima o la más estacionaria. Y para ello tenemos que aplicar, después de calcular estas trayectorias, tenemos que aplicar esta condición para derivar las ecuaciones que nos van a llevar desde el estado A hasta el estado B por la ruta entre comillas más corta. ¿Y cómo lo hacemos? Esto pues no es fácil. Para ello vamos a comenzar con un ejemplo muy sencillo. Vamos a comenzar con un ejemplo que es parecido. Nos vamos a plantear un problema parecido, pero un problema un poco más sencillo de comprender, que es el cálculo de las geodésicas de distancia, las rutas más cortas de distancia en un espacio físico, de 3 dimensiones y el tiempo. ¿Vale? Y podemos poner, pues, por ejemplo, un espacio con las coordenadas Y y con las coordenadas X, simplemente. Y lo que vamos a comenzar es a definir la característica conservada de nuestro espacio. Y como es un espacio euclídeo, la característica conservada es la longitud entre dos puntos. ¿De acuerdo? Pero ya veremos que de una manera especial vamos a considerar la longitud entre este punto y este punto. Va a ser una distancia diferencial muy pequeñita y por eso ponemos este intervalo como una diferencial de L de longitud. Y sabemos que podemos descomponer esta longitud en dos intervalos, un intervalo en las coordenadas X de X y un intervalo en las coordenadas Y de Y. Y la característica fundamental que cumple nuestro espacio euclídeo es el teorema de Pitágoras. Se cumple siempre. Y debido a que se cumple siempre, esa es la característica, digamos entre comillas, la cantidad conservada de nuestro sistema físico, que va a ser el cuadrado de la distancia, va a ser igual a la suma de los cuadrados de X y de Y. Y esto de aquí es lo que se denomina el elemento cuadrático mínimo de distancia. Y es una cantidad conservada, invariante. Esta longitud va a seguir siendo esta longitud independientemente del sistema de coordenadas de referencia que utilicemos. ¿Vale? Por eso esta cantidad se considera un invariante y se conserva. Por eso es importante para nuestro ejemplo. Es el elemento cuadrático de distancia. Es un objeto matemático invariante.
Y, como he comentado antes, es un elemento escalar. ¿Qué significa que sea escalar? Significa que es un número. Y todos los números se conservan bajo cambios de sistema de coordenadas. Un 8 va a ser un 8, estemos hablando con unas coordenadas cartesianas o con esféricas o con polares. Un número es un número. Sin embargo, los componentes de un vector sí que pueden cambiar si cambiamos el sistema de coordenadas. Pero un elemento escalar, un número, no. Y eso es una condición muy importante porque se conserva. Y por lo tanto, cualquier perturbación que hagamos será cero. Así que, pues vamos a calcular la distancia desde la posición A, desde el estado A al estado B, pero esta vez, en vez de hablar de momento, de posición o de tiempo, pues simplemente hablamos de la coordenada Y y X. Y vamos a reconstruir las posibles rutas desde A hasta B utilizando nuestro elemento de distancia cuadrático, porque se conserva. Y podríamos añadir unas distancias de esta manera por esta ruta y sumar estos elementos de distancia para tener una longitud desde A hasta B por este camino. Y como sabéis, podíamos ir por otros caminos también, como hemos visto antes, pero es este ejemplo, reconstruimos este camino. Y la reconstrucción de este camino implica la suma de estos pequeños diferenciales, y ya sabéis que una suma de diferenciales es igual a una integral. Y a esta integral la vamos a llamar W, se le suele llamar W, a veces S, y es lo que vamos a denominar como acción. ¿De acuerdo? Es la acción, es la función que nos reconstruye este posible camino a base de una integral de pequeños elementos diferenciales que se conservan en nuestro sistema. Y tendríamos que sumar esos elementos con una integral desde el punto A hasta el punto B. Y aquí viene lo interesante. Sabemos que la propiedad que se conserva del elemento de distancia cumple el teorema de Pitágoras, por lo tanto podemos despejar este elemento diferencial de longitud haciendo la raíz cuadrada y sería igual a estas sumas de los cuadrados de los elementos de distancia en X y en Y. Y lo pondríamos así. La raíz cuadrada de dx al cuadrado más de y al cuadrado. Pero claro, esto es una integral un poco extraña, porque fijaos que tiene dos diferenciales aquí al cuadrado bajo una raíz cuadrada, entonces no es la forma típica en la que nosotros llevamos a cabo las integrales. Y para ello vamos a hacer un truco, fijaos. Lo que vamos a hacer es factorizar dx al cuadrado de tal manera que nos quede un 1 aquí más dy al cuadrado dividido la diferencial de x al cuadrado. Fijaos que si esto multiplica esto, nos quedaría dx cuadrado más dy al cuadrado. No hemos hecho nada, pero lo que hemos hecho es redistribuir los términos de nuestros elementos diferenciales para tener este dx cuadrado aquí debajo de la raíz cuadrada y poder sacarlo fuera. Y ahora nos queda nuestra acción, nos queda de esta manera 1 más dy al cuadrado dividido de x al cuadrado y ya tenemos una integración que vamos a realizar con respecto a dx como si fuera una integral normal y corriente. ¿Veis? Y es una cosa muy interesante porque dy al cuadrado dividido dx al cuadrado es la derivada de la función de la posición, pero podría ser una función y con respecto a esta coordenada. Así que lo que hemos hecho, hemos obtenido una función aquí que es la que nos determina
las rutas para llegar desde A hasta B y depende de la posición y de las derivadas de la coordenada. ¿De acuerdo? Depende de las coordenadas y de sus derivadas. Esto, si queréis verlo más fácil, podemos considerar, por ejemplo, pues que tenemos aquí que el X va a ser el tiempo, en un gráfico de espacio-tiempo, Y va a ser la posición Y y por lo tanto pues tendríamos aquí la derivada de Y con respecto al tiempo pues sería la velocidad restringida a cada una de las coordenadas. Así que ya veis, estamos construyendo esta función que codifica elementos conservados de nuestro sistema físico y va a depender de la posición y de la velocidad, de la posición y de las derivadas con respecto al tiempo, si consideramos aquí X como tiempo, Y como posición. Para calcular la ruta mínima o las rutas estacionarias a partir de esta acción, ¿vale? Tenemos aquí el gráfico con las posiciones y podemos adoptar pues cualquier tipo de camino. ¿Por qué? Porque la fórmula que hemos calculado anteriormente no especifica el camino que podemos tomar. Para poder especificar qué camino va a ser el mejor, el de menor energía, el de más estacionaria, lo que tenemos que hacer es aplicar esta condición de perturbación igual a 0 sobre la acción que hemos calculado, ¿vale? Sobre W, sobre toda esa integral. Y Lagrange adoptó esta aproximación para poder codificar la mecánica en una función que se llama lagrangiana, a partir de la cual, aplicando ese principio de perturbación, ese principio de acción estacionaria, pudiera derivar todas las ecuaciones de cinemática y de dinámica de Newton. Y volvemos a nuestro gráfico y a esa función conservada la llamó, lagrangiana, la función de Lagrange, la lagrangiana. En el caso anterior, la lagrangiana correspondería a esa raíz cuadrada de 1 más de y de x al cuadrado y nos calcularía las rutas mínimas o estacionarias para ir de un punto a otro, ¿de acuerdo? Podemos hacerlo por esta ruta, podríamos hacerlo por esta otra ruta, podríamos hacerlo también por esta otra ruta. Y aquí lo que tendríamos que hacer sería aplicar ese principio de conservación sobre la función que ya sabemos que codifica cantidades conservadas en el sistema. Esto pues podemos representar en vez de momento, podemos representar posiciones, tiempo, el diagrama de fases, un diagrama de espacio, incluso la energía, aquí colocar energía y tiempo, energía y posición. Lo importante es tener claro en qué consiste esta función, porque después vamos a aplicar esta condición sobre esta función para derivar las ecuaciones. ¿Y cómo sería nuestra función de Lagrange? Bueno, pues tenemos realmente de manera general que queremos ir de un sistema físico en un estado A a un estado B. Este sería nuestro principio de acción, con una función de Lagrange que todavía desconocemos su forma final. Sospechamos que la energía va a tener algo que ver en ella, ¿no? Pero en principio lo que vamos a considerar de manera general, como hemos visto en el cálculo de la geodésica en el espacio normal, que la lagrangiana va a ser una función que va a tener una dependencia de las coordenadas, cada una de las coordenadas, de las derivadas de las coordenadas, ya sea con el tiempo o con las propias coordenadas, ojo, ¿vale? Y también con el tiempo, pero en principio vamos a hacer que va a ser una función dependiente del tiempo, coordenadas y las derivadas de las coordenadas. Lo pongo así, en nomenclatura también postnewtoniana, con el puntito aquí que indica la derivada en el tiempo. Como conclusiones,
Bueno, hemos derivado una estrategia, al menos hemos planteado una estrategia para calcular las rutas estacionarias. Pero hay que tener en cuenta que no son realmente rutas físicas que se mueven de un punto a otro, eso lo hemos dejado muy claro en la lección anterior, sino más bien en rutas de dinámica de un sistema físico. Y vamos a aplicar un principio de perturbación, un método de perturbación para poder forzar esta restricción de conservación de esa función lagrangiana y derivar las ecuaciones que obtengamos como consecuencia. Y lo que sabemos por el momento es que la función de Lagrange pues va a ser una función que va a depender de las coordenadas y sus derivadas. Muchas gracias por vuestra atención. Si os ha gustado, os invito a suscribiros al canal. Os dejo aquí un enlace al curso en general de física postnewtoniana y otro enlace a la lección anterior, ya que es muy importante haberla visualizado para entender esta. Y de nuevo os recuerdo que os podéis suscribir para poder recibir notificaciones cada vez que publique una lección nueva. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.